Como le decía, la enseñanza de hoy pretende ser una continuación de lo que se enseñó el domingo pasado. Me di cuenta de que no se puede dejar el tema que se habló en una sola enseñanza, porque es algo realmente profundo y que requiere tiempo para poder desarrollarse, ¿sí? Así que pues la idea de hoy es poder continuar para aclarar algunas cosas más. No pretendo deshacer lo que se habló la semana pasada, solo pretendo de alguna forma que el tema quede más claro, ¿sí? Para que no haya ninguna duda. Así que pues yo estoy seguro de que muchos aquí van a salir con un concepto quizás diferente de las cosas, o eso espero en el Señor. Obviamente para bien, ¿sí? Así que si le pusiéramos título, la enseñanza de hoy se llamaría Libertad en Cristo, parte 2. Y no voy a comenzar introduciendo o, digamos, hablando de lo que hablé la semana pasada desde la introducción, porque la voy a ir recordando la enseñanza en la medida que avance, ¿sí? Lo que hablé el domingo pasado. Pero, nuevamente, quiero comenzar otra vez hablando del pueblo de Israel. Porque, como les dije, considero que la iglesia hoy en día tiene muchísima similitud con el pueblo de Israel de aquellos tiempos, ¿sí? Y para eso quiero comenzar hablando de que ciertamente hubo un tiempo en el que el pueblo de Dios, Israel, el pueblo escogido por Dios, llegó un punto en que comenzó a desobedecer a Dios de una manera muy terrible. Su pecado, su maldad fue creciendo más y más, al punto en que Dios se enojó con ellos de una manera ya bastante fuerte, ¿sí? En el libro de Isaías, capítulo 1, se le llama, incluso Dios llama a Israel Sodoma y Gomorra. O sea, para que Dios llegara al punto de que llamara a su propio pueblo Sodoma y Gomorra es porque el pecado de Israel realmente había llegado a un punto muy alto. Y eso ustedes lo pueden leer en los primeros versículos del libro de Isaías, capítulo 1. Pero en el versículo 11, Dios dice, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complacen. Recuerden que el pueblo de Israel presentaba sacrificios de animales en aquellos tiempos porque estos traían perdón de los pecados. El 12 dice, ¿por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó a traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga. Estoy cansado de soportar. Qué tremendo. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Lo que podemos ver aquí es que el pueblo de Dios estaba cumpliendo parte de lo que la ley estaba escrito. Ofrecían sacrificios, guardaban los días de reposo, guardaban las fiestas, ¿verdad? Las celebraciones en nombre del Señor o en honor del Señor. Levantaban sus manos, cantaban a Dios, alababan, oraban y presentaban muchas oraciones. Esto no habían dejado de hacerlo. Pero sucedió que todas estas cosas a Dios le desagradaban en gran manera. Y la razón era porque ellos no querían apartarse de su pecado. Cuando nosotros leemos en el Salmo 40, versículos 6 y 7, el salmista dice,
Sacrificios y ofrendas no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito acerca de mí. De alguna manera Dios le estaba mostrando al salmista de que él no estaba agradado de las ofrendas y los sacrificios que se le presentaban, ¿sí? Porque de alguna forma Dios daba a conocer lo que él realmente estaba buscando cuando la gente hacía eso. Lo que Dios buscaba era un corazón arrepentido, ¿sí? Lo que Dios buscaba era un corazón que aceptara sus errores y que viniera delante de Dios pidiéndole perdón y pidiéndole ayuda para no continuar en esos caminos, ¿verdad? Cambiando el rumbo por el cual venían. Pero en vez de eso, la gente se presentaba y a la ligera ofrecía ofrendas, ¿verdad? Pero nunca luchaban por abandonar sus pecados. Vuelvo y repito, las ofrendas, los animales, los sacrificios que se presentaban eran para el perdón de sus pecados. Entonces llegaron a un punto en que simplemente presentaban las ofrendas, pero no buscaban cambiar. Y la pregunta aquí es, ¿pero Dios mismo no fue el que instituyó que se le presentara sacrificios de animales? Él mismo no estableció los días de reposo y las festividades en su nombre. Él no le dijo al pueblo que le cantaban y le alabaran y que oraran a él, pero no quería aceptarlo y estaba hastiado, ¿sí? Porque el hombre pecaba con libertad, hacía todas estas cosas, pero no detenía su maldad. De alguna manera empezaron a jugar con la misericordia y la paciencia de Dios. Entonces, bueno, yo peco hoy, pero en la tarde voy y presento sacrificio y mañana sigo con mi vida normal y yo sé que pronto presentaré otro animal y seré perdonado nuevamente. Y así iban llevando sus días y el tiempo iba transcurriendo. Y tomaron el mandato de Dios, el que Dios les había dado, y lo convirtieron en algo muy desagradable para el Señor. Y este es el gran asunto. Nuestro corazón, escuche lo que voy a decir, nuestro corazón fácilmente puede tomar lo bueno y convertirlo en algo que desagrade a Dios. Así, podemos tomar entonces incluso porciones de la Escritura y tergiversarlas a nuestra conveniencia. Podemos tomar la misericordia de Dios y aprovecharnos de ella y pensar que no hay nada de malo en eso. Una persona se me acercó y me dijo, pastor, ¿sabe que la enseñanza que usted dio el domingo pasado se presta para que cualquiera empiece a hacer cosas malas? Y yo le dije, sí, la verdad es que sí, pero el hombre tiene la capacidad de hacer esto. Tiene la capacidad de tomar lo que Dios dice y usarlo a su conveniencia. Porque fácilmente yo podría enseñar hoy de la gracia, lo cual es un tema bíblico y todos lo sabemos y le damos y estamos de alguna manera contentos porque Dios porque por medio de Cristo ha venido la gracia a nosotros. ¿Y qué nos enseña la gracia? Que Dios te ama y que por amarte envió a un Salvador. Tú no lo pediste, tú no te lo ganaste, Él lo envió por voluntad propia, por amor a ti. Y si tú crees en Él, tú eres salvado, ¿sí? Y eres perdonado. Y si has creído en Él, día tras día, aunque te equivoques, si vienes a sus pies y le pides perdón y te arrepientes, Él te perdonará. Y lo que yo le voy a decir es bastante bíblico. Si el día de mañana yo me equivocara y vengo a los pies de Dios y le pido perdón, Él me va a perdonar. Ustedes saben que la Biblia enseña eso en realidad. Pero cualquiera pudiera decir, pero si entonces es así, si Dios me ama tanto y si cualquier cosa que yo haga, yo seré perdonado porque estamos en la gracia, entonces, como dijo Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos, hagamos desastre. Y por eso hay muchas iglesias que practican la doctrina de salvo siempre salvo. Es decir, no importa lo que usted haga, usted ya hizo una oración de fe y a partir de allí en adelante usted es salvo.
Haga con su vida lo que quiera, usted ya es salvo. Hay iglesias que creen y están convencidos de que esto es así y esto no es una verdad. Pero lo que quiero que vean es que la maldad está en el corazón del hombre desde su juventud y que tenemos la capacidad de tomar la misma palabra de Dios y usarla a conveniencia y convertirla en algo desagradable aún para el mismo Dios, ¿sí? Porque el pueblo de Israel tomó mandatos y lo convirtió en algo desagradable para Dios. Por eso lo estoy diciendo. Entonces, quiero aclarar que la semana pasada yo no di la enseñanza como entregándoles una licencia para pecar, ¿sí? Sino que la intención más bien fue reconocer que podemos estar culpando a personas de pecado aun cuando hacen cosas que la Biblia misma no las llama pecado. Entiendan bien que la semana pasada yo mencioné con toda claridad que si hacemos algo que es moralmente neutral, aunque la Biblia no lo llame pecado directamente, también les mencioné que igual debemos examinar si lo que hacemos traiciona nuestra propia conciencia, es de tropiezo para el hermano en Cristo, o glorifica o deshonra a Dios. ¿Lo mencioné o no lo mencioné? ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta que si alguien practica algo que la Biblia no llama pecado directamente, pero rompe alguna de estas tres reglas, terminará convirtiéndose en pecado. Por si acaso los principios de Dios entrarían en la tercera. ¿Glorifica esto a Dios o deshonra a Dios? ¿Verdad? Un ejemplo de una obra, una acción moralmente neutral, se lo decía la semana pasada, comer. Comer no es pecado, ¿verdad? La Biblia no lo condena, ni tampoco da la orden de hacerlo. Entonces usted puede comer con libertad. Ahora bien, decíamos, si en tiempos de los apóstoles usted comía carne, delante de aquel que le parecía malo comer carne, usted hacía tropezar a esa persona, ¿sí? Usted le era de tropiezo y por esa razón usted pecaba en contra de Dios, porque no le importaba la conciencia del hermano y las luchas que él tuviera. Usted lo hacía igual, demostraba que no tenía amor por él y esto era considerado pecado delante de Dios. Entonces, en tal caso, debía yo abstenerme de no comer delante de él o de ella para no serle tropiezo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que a modo de ilustrar mejor el contexto en el cual por lo menos entraba el tema de la comida, cuando en primera Corintios se habla acerca de la conciencia por la comida y habla de la carne sacrificada a ídolos, era porque habían otras creencias, otros cultos, otros dioses en los que se hacían sacrificios animales, pero luego de eso la carne se vendía. Ajá. Y era mucho más barata que comprarla en una venta normal, en un mercado normal. Entonces pues estaba esto y pues Pablo le decía a algunos que sí compraban porque Pablo decía no hay ningún ídolo que cargue poder en sí mismo, pero entonces allí donde dice que no hagas tropezar al... Exactamente, sí. Gracias por ese dato. No sabía que la carne ahí era más barata, pero lo otro se había mencionado. Gracias, Kevin, por recordarlo. Y era una verdad. Entonces, en ese sentido, se podía hacer tropezar al hermano con algo que no era pecado. Al mismo tiempo, yo puedo llevarlo ahorita. Comer no es pecado. Pero ¿y si yo empiezo a comer, aunque no tenga hambre, simplemente porque hay algo servido que yo no me lo puedo perder y tengo que comer? Y estoy en una fiesta y hay comida, pero a borbotones por todos lados y tengo que volverme loco ese día. Eso se le llama gula. Y la gula sí es pecado delante de Dios. Pero partió de una acción moralmente neutral, pero se convirtió en pecado. Porque nosotros, los seres humanos, lamentablemente tenemos la capacidad de hacer eso. ¿Sí? Les doy otro ejemplo para que se entienda. Si yo agarro una pelota y la tiro, ¿es pecado a la luz de la palabra o no? No, ¿verdad? Ahora bien, si yo agarro y se la tiro a Tulio, ¿será pecado o no? Ajá, depende. ¿De qué depende? De la intención. Si estamos jugando béisbol
y yo se la tiro, no hay nada de malo en eso. Pero si yo lo hago con malicia, para golpearlo, para dañarlo, para que todos se burlen de él, ¿será pecado o no? Ah, bueno, pero partió de una acción moralmente neutral que la Biblia no condena. ¿Se entiende? Entonces, la propia acción no es mala. Recuerdan que Pablo decía, yo mismo considero de que no hay nada malo en sí mismo. Pablo lo decía en Romanos 14 y lo leímos la semana pasada. La propia acción no es mala en sí. Lo malo viene del corazón de quien la ejecuta. ¿Tener sexo es malo? No es malo por sí mismo, siempre y cuando se haga dentro del contexto del matrimonio. Cuando ya se hace fuera de lo que Dios estableció, se vuelve malo. ¿Sí? Aún dentro del contexto del matrimonio puede volverse pecaminoso si se llega a prácticas que Dios desaprobaría. Tomar cerveza. Mírelo de esta manera. Cualquiera puede decir, y Pastor Juan, pero es que ¿cómo usted va a decir si eso? Bueno, en la cultura en la que nosotros vivimos, Venezuela, la cerveza de alguna manera es algo que se idolatra, que la gente la menciona con cariño. Ah, para tomarme una cervecita, le dicen, incluso así con un diminutivo como para la C. Sí, para endulzarlo. Y siempre le hablan como con cariño y siempre las experiencias agradables entre amigos del mundo y todo eso es, uy, aquel día nos tomamos una caja, fulanito y yo, y no sé qué, ¿sí? Porque aquí es casi que emocionante hablar de ella, se vuelve como un ídolo para las personas. Entonces, obviamente, como se le da un uso tan malo, pues dentro del ámbito venezolano, la cerveza no es muy bien vista. Pero, por ejemplo, hubo una persona, yo no sé si fue el predicador que vino y se quedó en la casa de Javier, yo no me acuerdo quién, si fue Javier quien me lo mencionó, que él decía que allá del lugar de donde él venía, en Argentina, creo que era Tandil, él dice que allá es costumbre que la gente almuerce con cerveza. Es normal, es la bebida por excelencia para almorzar. Si todos nosotros fuéramos argentinos y viviéramos donde él nació, y fuera yo a un restaurante y me consigo a un día a alguno de ustedes tomando una cerveza mientras comen, para mí no sería problema, ni tropiezo. ¿Ves? Porque en esa cultura ya es visto de una forma distinta. En el contexto judío, el vino era la bebida por excelencia. Y por si acaso, en las celebraciones, Dios ordenó que cuando prepararan las comidas que Él dijo, la tomaran con vino. ¿Qué pasaba si la gente se excedía? Se emborrachaba. En las cartas de Pablo, cuando él habla acerca del ágape, ¿sí? La comida que nosotros, tenemos tiempo sin hacer ágape, ¿no? Vamos a ver si. Vamos a ver si pronto cuadramos para hacer el ágape. Cuando se llevaba a cabo el ágape en los tiempos de los apóstoles, Pablo escribe en una de sus cartas que había gente que se volvía loca en esas fiestas tomando vino y se emborrachaban. Imagínense una reunión de hermanos en Cristo y se empezaban a emborrachar, puro tomando vino. Entonces podemos ver que esta es una bebida que puede causar borrachera, al igual que la cerveza, y Dios no condena que se toma. ¿Ves? El problema está en qué vas a hacer tú a partir de cuando la empieces a tomar. Si vas una y otra y te empiezas a aprender, ya estás andando por caminos pecaminosos y estás desagradando a Dios. Si la haces delante de alguien a quien le pueda cargar y es hermano en Cristo, estás pecando en contra de Dios. Si lo haces aún tú sabiendo dentro de ti que está mal hacerlo, estás pecando en contra de Dios. Son cosas que se tienen que analizar. Y una persona me dijo, Juan, pero ¿sabe qué? No se puede hablar de estas cosas así tan ligeros porque hay personas que han tenido debilidades con cosas en el pasado. ¿Y cómo le voy a decir yo, por ejemplo, a alguien que tuvo debilidades con el alcohol? En la libertad de Cristo usted puede tomar alcohol. ¿Cómo se lo puedo decir si él viene con una debilidad, verdad?
Obviamente, si llegó a los pies de Cristo, si antes se la pasaba borracho, si todas estas cosas, la libertad en Cristo le permite probar alguna cerveza, alguna que otra. Pero, debido a su debilidad, si él se pone a probarla, probablemente primero que nada va a traicionar su propia conciencia, porque cuánto luchó para escapar de eso. Y ahora otra vez se está poniendo en sus brazos, ¿sí? Segundo, va a estar más próximo a pecar. Bueno, ya está traicionando su conciencia, está pecando. Pero aparte, ¿cómo puede honrar a Dios si siendo débil ante eso es obvio que se va a aprender y se va a emborrachar más rápido? ¿Sí? Y después le va a costar dejarlo. Después va a empezar el ciclo otra vez. En ese contexto, una persona que fue débil no debería jamás volver a tocar el licor, aunque la libertad en Cristo se lo permita. ¿Se entiende? Bien, si alguien tuvo muchas parejas, es la misma realidad. Si se la pasó con fulanito y con sutanito y con el otro y tuvo 20 novios. O si él era un mujeriego y siempre cada día tenía una mujer distinta y llegan a los pies de Cristo y se pone una vez a buscar pareja dentro de la iglesia como un desesperado o una gacela en celo, dice la palabra. ¿Sí? Entonces, obviamente lo que está haciendo estaría mal. ¿Por qué? Porque teniendo una debilidad y habiendo llegado hacia los pies de Cristo, lo mejor es que se controle y que lleve las cosas de forma más pausada, porque siendo débil en esas áreas es fácil que después, encontrando una persona entre la iglesia, empiece a pasar lo que no debe pasar entre ellos y empiecen a pecar en contra de Dios. Entonces, entiendan que siempre hay que examinar todo lo que se hace o se practica. Usted dirá, oye, Juan, pero qué trabajero. No, realmente no, porque se lo pongo así. Las mamás, ¿sí? Que hoy es el Día de las Madres. ¿Cuántas cosas no se encargan de analizar las mamás día tras día? Pendiente del hijo, que si se paró, que si no se paró, que si se arregló, que el colegio, que si la tarea la va a llevar, que no se le quede el libro, que no sé qué, que tal, que si comió, que si cómo le fue, que si examina su rostro, examina su cuerpo, a ver si tiene alguna herida, si llegó con algún moretón. Aparte está examinando a su esposo día tras día, sus gestos, sus facciones, cómo le fue todo esto. Aparte pensando qué hay que hacer en la casa, qué falta, que si al niño le toca hacer una tarea mañana y el material o no. Las mamás andan en ese constante análisis de todas las cosas, ¿sí o no? Y los hombres también. Los hombres están examinando, a ver, de repente están pensando en su casa, en el asunto que tienen que resolver, en el trabajo, en el problema que sucedió hoy en el trabajo y cómo voy a hacer el día de mañana con el cliente. Y se despiertan por las noches pensando, Señor, mañana no hay nada en la nevera, mañana cómo voy a hacer. El hombre también está pensando muchas cosas digamos, de una forma distinta a la mujer, pero también a lo que voy con esto es que siempre estamos analizando bastante todo. ¿Por qué sería para nosotros problema aplicar sentido común y la palabra a las acciones que nosotros hacemos entonces? ¿Por qué se va a volver algo complicado? Solo aplique sentido común, conozca lo que la palabra dice y usted va a poder discernir bien y examinar bien lo que usted hace delante de Dios para ver si agrada o desagrada a Dios. ¿Ven? Entonces realmente no es difícil. Solo hay que ponerle empeño a conocer la palabra de Dios, como le decía la semana pasada, llenar nuestra conciencia de la palabra de Dios. Y Dios nos ayudará a hacer el resto. Segunda de Corintios 13:5. Hay una prédica de Paul Washer, creo que es la mejor que he visto de él, que menciona esta cita. Dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Pocas palabras, pongan a prueba sus propias obras. Comparen sus propias acciones, ¿verdad? De forma honesta con la palabra de Dios. Examinen sus propias intenciones delante de Dios, todo con sinceridad, ¿verdad? Allí tendrán entonces una idea más clara de si lo que hacen puede estar honrando a Dios o desagradando a Dios. Como seguidores de Cristo, para nosotros debería ser una práctica común día tras día examinarnos. Terminó el día, voy a hablar con Dios en la noche, ese día empiezo a examinar lo que hice en el día. Y le aseguro que las cosas fuertes que sucedieron en el día van a venir a la mente en ese momento que uno esté hablando con Dios.
Esto debe ser una práctica común en el creyente, estar examinándose continuamente a la luz de la palabra. Ahora, Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene, o según la versión, me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar de ello. Si alguien, escuchando la enseñanza del domingo pasado, sale corriendo a practicar algo que antes no se permitía practicar, ¿es buena señal o no? Se lo digo, si lo hace de forma apresurada, es claro que hay algo que no está bien allí. ¿Por qué? Porque conforme a las palabras de Pablo, lo que yo practique no se debe enseñorear de mí, no puede dominarme, no puede llenarme de ansiedad y desespero por practicarlo, porque entonces algo malo está pasando. En ese sentido, probablemente voy a estar traicionando mi propia conciencia delante del Señor, ¿sí? Así que, si yo escuché la semana pasada y puedo pensar, uy, pero entonces podría permitirme ver películas que antes yo no veía, y salgo desesperado a verme 10 películas hoy, ya va. Porque como yo les dije la semana pasada, también hay que tener un equilibrio. Recuerden que el dominio propio nos fue entregado, y yo no puedo permitir que las cosas que yo practico me dominen porque me van a conducir al pecado. Entonces, aquí yo debo pensar, por ejemplo, el que se la pasa pegado a los videojuegos. Jugar videojuegos no es pecado, ¿sí? Pero si yo, de alguna manera, la fiebre de jugar, empiezo a desatender mi hogar, desatiendo los estudios, el liceo, la universidad, si empiezo a desatender mi propio trabajo, si empiezo a faltar a mis responsabilidades con mis padres o con lo que sea, entonces es obvio que lo que estoy haciendo no está bien. ¿Por qué? La negligencia y la pereza sí son condenadas delante del Señor. Y si yo, por estar buscando placer en este sentido, jugando, dejo a un lado lo que se supone tengo que hacer, estoy cayendo en la negligencia y en la pereza, y eso es pecado delante de Dios. ¿Va a jugar usted? Juegue, pero de forma equilibrada. No deje que eso le domine, ¿sí? Lo mismo está con las redes sociales. Si cada vez que usted haya un espacio para descansar, si cada vez que usted tiene ese espacio, usted agarra el celular y se pone a mirar, ¿usted cree que eso es sano? Si no puede estar un momento quieto sin estar mirando el celular, eso es ansiedad. Las redes sociales lo están dominando, eso no es buena señal. Yo le decía a Dayana la semana pasada, yo quisiera de verdad que hubiera un versículo en la palabra que dijera no se puede, no se debe ver las redes sociales. Y no porque me dé envidia que Wilmer maneje todas las redes sociales y vea todos esos videos entretenidos, no. Sino porque habiendo estudiado tanto sobre las redes sociales, sé que son súper dañinas y es mejor mantenerlas de lejitos, ¿sí? De muchas maneras, y eso ya está comprobado y usted mismo lo puede investigar. Lo que sí es cierto es que si yo no tengo equilibrio, si no me vuelvo desbocado por practicar aquello que no es pecado, finalmente eso me va a conducir al pecado por la ansiedad, por el desespero. Voy a terminar en comportamientos erráticos delante del Señor. Ahora, hay alguien que me dijo, Juan, ¿sabe qué? Hay que examinar el trasfondo de las cosas que se hacen, porque las cosas tienen su origen y pueden muchas veces adorarse a otros dioses porque vienen precisamente que el origen de ellos es que fueron creadas para adorar a otros dioses, ¿sí? Y también hay otras cosas que conducen finalmente al pecado, que llevan a las personas a hacer cosas, prácticas de las tinieblas. Y yo digo, eso es una verdad. Mas, sin embargo, también hay que aplicar sabiduría en eso. Se los voy a mostrar. Voy a hacer una pregunta aquí. ¿Para ustedes es pecado ir a una discoteca? ¿Sí o no? Para Fabi lo sería. Para Wilmer, para Yuslady, para el señor Miguel. Para los demás, para la persona que tenga... Ajá, ok. Vamos a suponer que algún día, Dios no lo quiera, a mí me llaman a las 11 de la noche. Juan, ¿usted es el señor Juan? Sí. Mire, lo que pasa es que
aquí está un hermano suyo. Los amigos lo dejaron botado, él está ebrio y ya está haciendo cosas que a los demás le desagradan. Usted no puede venir a buscarlo porque no quedó ninguno de sus amigos aquí. Si yo fuera para allá a buscarlo a él y entro a la discoteca, ¿estaría pecando en contra de Dios? Pero entonces, ¿cuándo dejó de ser pecado ir para una discoteca? Según el contexto. No solo tanto según el contexto, sino también según la intención. Vamos a suponer que yo hago franelas, ¿sí? Y le hago sublimado y todas estas cosas. De repente, un día me llega a mi negocio el dueño de una discoteca y me dice, mire, pero me las puede tener para el viernes. El viernes a las 9 de la noche yo estoy ahí en el negocio, en la discoteca de él. ¿Me las puede llevar? Y yo voy para allá y se las llevo y entro buscándole a él para entregárselas. ¿Sería pecado ir a la discoteca en ese contexto? No, ¿verdad? Yo lo que estoy haciendo es un trabajo y lo entrego y ya. Entonces, démonos cuenta. Esto no debería ser tan polémico si usted me entendió lo que yo acabo de decir. Ir a una discoteca no es pecado en sí. El problema está en la motivación con la cual yo vaya para allá. Ahora, si usted me dice a mí, no, Juan, es que yo fui para pasar el rato con mis amigos porque es que mucho trabajo esta semana, estábamos cansados y nos fuimos el viernes para pasar allá. Y yo le voy a decir, ahí sí, discúlpeme. Porque sí, todo en una discoteca está diseñado para que usted peque, todo. Desde la música que se oye, desde lo que se sirve para tomar, desde los temas que se hablan y lo que usted va a ver a la gente haciendo en ese lugar, todo está diseñado para pecar, todo. Así que usted es un creyente y está metido allá y que para pasar el rato hágame el favor, pase el rato en otro lado. Pero allá no, porque va a ser conducido así al pecado rapidito. Entonces, en ese sentido, no estaría bien. Lo mismo cosas como el Halloween. Si uno le estudia el trasfondo al Halloween, uno dirá, sí, eso es dedicado a demonios desde el principio. Y sí, todo es bien sabido que ese día se llevan a la práctica, es el día favorito de los satanistas, ¿sí? Y se llevan a práctica muchas cosas que no se deben. De eso se ha hablado aquí bastante en la iglesia. La gente se viste de cosas que desagradan a Dios, en su gran mayoría, de diablos, de diablas, de bestias, de momias, de esqueletos, de todas estas cosas. Y usted dirá, pero es que nosotros si nos vestimos de ángeles, ¿y qué van a hacer mientras están vestidos de ángeles? No, pues nos vamos a reunir y tal. En esas reuniones hacen lo mismo que en las discotecas. ¿Para qué usted va a participar de eso? No, pero es que yo no quiero participar de eso. Nosotros nos vamos a reunir puros hermanos en Cristo en la casa de Luis y vamos a poner música cristiana y vamos a tomar Coca-Cola y vamos a hablar de la palabra de Dios. Pero entonces, ¿para qué lo tiene que hacer disfrazado? Hágame el favor. ¿Y por qué justo ese día? ¿Sí me explico? Ahora, fíjense. Esto es tremendo. Muchas de las actividades que se hacen, sobre todo culturalmente, tienen su trasfondo pagano, ¿sí? Desagradable delante de Dios, y nosotros las practicamos hoy en día sin cometer ningún pecado. ¿Quiere que le diga una que usted y yo cometemos todos los años? El cumpleaños, ¿sí? Usted no se ha preguntado por qué usted apaga velas sobre una torta cada vez que cumple años. ¿De dónde surgió eso? Resulta que... pero escuche Gladys. Los griegos tenían la costumbre de que cada vez que cumplían años prendían velas. Pedían deseos a sus dioses y soplaban las velas. Al soplarlas, el humo, el apagarse ellas y el humo subir, era simbolismo de que sus deseos estaban subiendo a sus dioses para ser escuchados y luego contestados. Y nosotros, ¿qué se nos decía desde niño? Pida un deseo y apague la vela. Y nosotros lo hacíamos porque esa es la cultura de nosotros. Ahora bien, ¿estamos pecando al hacer eso? Realmente no. ¿Por qué? Ni conocíamos el contexto, ni lo hacemos con esa intención. Delante de Dios realmente nosotros no estamos, que voy a soplar esto para que llegue a los otros dioses. No, nacimos con esa cultura y lo practicamos y ya. Pero realmente eso no es pecado delante de Dios porque yo no estoy adorando a ningún otro Dios allí. Simplemente es una
alguna práctica cultural, yo no estoy haciendo un ritual o algo ahí que ofenda a Dios ni nada de eso, ¿no? Simplemente una torta con sus velas, la apago y ya. ¿Sí me explico? Entonces, puede tener un trasfondo a un pagano, pero no necesariamente eso lo convierte en pecado hoy en día. Y eso yo sí le pido que usted lo analice mucho, porque es bueno poder ser maduro en estas cosas y no de buenas y a primeras decir, entonces es pecado y ya no vuelvo a celebrar el cumpleaños. Y nada de eso. La palabra no nos está llevando a entenderlo de esta manera. ¿Sí? Y si es así con el cumpleaños, ¿con cuántas otras cosas no será? Y nosotros ni lo sabemos. En ese sentido, ¿cuántas cosas no tendríamos que dejar de hacer? Solo porque tienen un trasfondo pagano. Ahora bien, ¿cuál es el asunto en todo esto? ¿Sí? ¿Recuerdan que comencé hablando del pueblo de Israel? Bueno, el pueblo de Israel se dedicó mucho a guardar muy estrictamente las cosas más visibles de la ley. ¿Sí? Ellos fueron muy estrictos en celebrar las fiestas sin falta. Fueron súper estrictos en guardar los sábados, en presentar los sacrificios. No se atrevían a quebrantar un día de reposo ni a palo, ni a fallar en la tradición de los ancianos. Pero lo irónico es que hacían esto con mucha diligencia y sin falta, pero descuidaban lo que más importaba. Mateo capítulo 23, versículo 23. Dice así. Esto se lo dijo el Señor Jesús a los fariseos, a los maestros de la ley. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, mire cómo les habla. Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, o sea, ustedes diezman, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Qué tremendo eso. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Tal como al principio, la cita de Isaías, lo que estamos viendo aquí es que el pueblo de Dios se enfocaba demasiado en lo visible, pero descuidaban el corazón. Entonces guardaban el día de reposo, pero no dejaban el adulterio. Diezmaban sin falta alguna, pero no perdonaban. Presentaban constantemente animales en sacrificio para que sus pecados fueran perdonados, pero no dejaban de hablar mal de sus hermanos judíos a sus espaldas. Y lo que es peor es que si alguien fallaba en guardar cosas como el día del reposo, el diezmo, presentar los sacrificios, le caían encima. Lo acusaban con las autoridades, los castigaban y aún hasta los apedreaban y los mataban. Pero no movían un dedo por alejarse de sus propios pecados, que era lo que más importaba. Y este es realmente el asunto de todo esto. Nosotros muchas veces actuamos como esos judíos. Somos demasiado diligentes en hacer lo que es visible. Nos congregamos, ponemos un estado con un versículo bíblico, tenemos un lenguaje muy cristiano, no las pasamos escuchando música cristiana, no las pasamos escuchando prédicas, pero no tenemos una relación real con Dios. Somos muy rápidos para señalar al que vimos oyendo música del mundo, pero no dejamos el orgullo. Somos veloces para criticar al que vimos con una cerveza en la mano, pero no dejamos los pecados ocultos. Somos pilas para darnos cuenta de que esa serie o película que el hermano dijo que está viendo no es de Dios, pero no somos pilas para darnos cuenta que a cada rato hablamos mal de otros y criticamos. Y si Dios nos juzgara en un tribunal, ¿quién tendría más castigo? ¿El que escucha música del mundo o el que no deja el orgullo de su corazón? Y ojo, no quiero que asuste esto que yo acabo de decir para decir, ay no, pero como va a haber más castigo, entonces a mí me va a ir suave en el día del juicio. Por amor de Dios, si usted piensa así, usted no ha prestado atención a toda la enseñanza. ¿Sí? Lo que quiero decir es que nos enfocamos
en cosas que realmente no son las más importantes. Y en ellas es la que nosotros priorizamos. Y no nos damos cuenta, pero cuando caemos en estas cosas, amada iglesia, nos volvemos legalistas. ¿Sí? ¿Qué es un legalista? Alguien que está tan concentrado en cumplir lo que está establecido que no toma en cuenta ni contexto, ni las condiciones de la persona, ni nada. Es como un robot. Usted cumplió, bien. No cumplió, pecador. Listo. Y caer en eso, amada iglesia, es algo grave. ¿Sí? No es algo que Dios tome a la ligera, es algo grave en realidad. Y lo vemos por la forma firme en que el Señor Jesús le resistió siempre a los que actuaban con legalismo. En la cita que le mencioné hace rato, Mateo 23, o por lo menos la semana pasada que leímos Mateo 15, de cuando los fariseos acusaron a sus discípulos por no lavarse las manos antes de comer, porque eso decía la tradición de los ancianos, entonces ellos eran unos pecadores porque no se lavaron las manos. Cuando usted lee estas porciones, usted se da cuenta cómo Cristo les respondió. Hipócritas, le decían, ¿sí? Porque ustedes se fijan en lo superficial. Pero lo que es fundamental, lo que es importante, ustedes ni lo practican ni lo valoran delante de la gente. Entonces, piensen además esto. Las personas que entregaron al Señor Jesús a la cruz fueron los legalistas, que no soportaban la enseñanza que Él traía y que se aferraron más a tradiciones de hombres y a lo superficial. El que actúe de esta manera no ayuda a la iglesia, se pone en contra de ella, sea que lo sepa o sea que no. Estamos preocupados que si fulanito bailó aquel día, que si el otro tomó en una reunión familiar, o que si aquel se tatuó, y rápidamente denunciamos su pecado, pero no mostramos amor real al hermano en la fe. Lo que decimos es para destruirlo, en vez de para ayudarlo. Y peor aún, lo hacemos muchas veces en cosas que ni siquiera son pecado en realidad. Y tal cual, como los fariseos cuando acusaron a los apóstoles por comer sin lavarse las manos, así tal cual actuamos nosotros. Pastor, pero entonces, ¿qué hacemos? No debería yo decirle a nadie nada, porque entonces resulta que estoy actuando como los fariseos. No me estoy refiriendo a eso. Como hermano en Cristo, sí estamos llamados a que si vemos en algún hermano haciendo algo que no se debe, llamarle la atención. Eso sí, sépanlo todos ustedes. Nosotros, al creer en Cristo, pues pasamos a formar parte de una familia. Y así como un hermano suyo en su casa tiene todo el derecho de decirle, ¿por qué usted trató así a mi mamá? Asimismo, los hermanos en Cristo tenemos todo el derecho de decirnos unos a otros, ¿epa, usted por qué está haciendo eso? ¿Epa, usted por qué se comportó de esa manera? Epa, hermano, yo creo que usted no actuó bien en la forma en la que lo hizo. Tenemos todo el derecho, sépalo, porque la palabra nos manda eso, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que nos dice la palabra que nosotros debemos hacer? No ponernos a hablar de esa persona que vimos haciendo algo que yo considero que está mal, no ponerme a murmurar a sus espaldas, ni ponerme a criticarlo, ¿verdad? Sino más bien llamarlo y decirle, hermano, tengo que decirle algo, lo que hizo aquel día, considero que no estuvo bien. ¿Por qué? Por esto y por esto. Vamos a la palabra para que vea lo que dice. Ya casi estoy terminando. Gálatas, voy a mencionar varias citas, ¿sí? Bueno, por lo menos tenemos la del Señor Jesús, la cual dijo, si tu hermano peca contra ti, llámalo y estando a solas, repréndele. Si no te oye, busca 2 o 3 testigos. Si no te oye, preséntalo delante de la congregación. Y si tampoco oyere a la congregación, tenlo por gentil e inmundo, creo que es que dice. Sí, en pocas palabras, considéralo que es alguien que no se ha convertido realmente. Es a lo que se refiere eso. Una forma de poder tratar la ofensa de repente de otro hermano. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirá la ley de Cristo. Está hablando acerca del pecado.
Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. En pocas palabras, ves a alguien haciendo algo que tú consideras que está mal, que tu intención sea restaurarlo con humildad. Que no se te olvide que mañana podría ser tú el que está fallando y otro el que te esté mirando. Esta regla de Gálatas 6:1 a mí me ha servido tanto cuando me hablan acerca del pecado de alguien o cuando yo mismo lo descubro y voy a abordar la situación. Yo me acuerdo siempre de esa cita, porque es una manera de yo controlarme y no abordar las cosas como un legalista, sino que más bien yo digo, uy, Dios mío, ayúdame porque yo pudiera estar como Él el día de mañana. Porque yo no soy Superman. Yo no soy un humano mejor que el resto de los humanos. Yo soy igual de débil que esa persona. Y mientras uno se considere de esa forma, antes de abordar a la persona, eso le va a ayudar a manejar mejor lo que podría ser el pecado de otro. Caso contrario, si yo llego a los trancazos una vez, entonces quizás me estoy considerando, como la cita que leímos, quizás me estoy creyendo más que él. Me creo más fuerte y me creo con toda la autoridad de poder acusarlo. Y realmente la palabra no me enseña que yo haga estas cosas. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, los que no hacen las cosas con mala intención, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si tú actúas con misericordia, serás tratado con misericordia en el día del juicio. ¿Sí? Si tú actúas siempre buscando traer la paz, en vez de traer la guerra, serás llamado hijo de Dios. Romanos 14:19. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Regla general para todo creyente dentro de la iglesia. Todo lo que yo haga debe conducir a la paz y a la mutua edificación. Y por si acaso esto Pablo lo habla en el contexto que hemos estado hablando, Romanos 14. Eso lo leímos la semana pasada. Santiago 5:19, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerde que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. El que tenga esa paciencia y ayude al hermano que está en pecado, que se apartó, a llevar sus cargas hasta el punto que se haga libre de ellas, esa persona con sus acciones habrá logrado que sus muchos pecados le sean cubiertos. Y esto le aseguro que es bien agradable para el Señor. Y por último, Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En todo esto que leímos, amada iglesia, se nos deja un mensaje muy claro. ¿Sientes que otro hizo algo que tú consideras que está mal? Ayúdalo, restáuralo, edifícalo, reconcílialo, levántalo, hazle ver su error de una forma correcta, mientras tú también trabajas en ti mismo. No te conviertas en un legalista señalando sin piedad lo que otro hace. Detente, medita, examina. Hay cosas que tú sientes que son pecados que no necesariamente están mal en realidad. Así que la libertad en Cristo es algo bíblico y es algo muy real. ¿Sí? No nos dediquemos a coartar la libertad de otros. Analicemos, examinemos a la luz de la palabra y el Señor dará la sabiduría para que usted pueda saber cómo manejar esa situación con la persona. Amén.